Buenos días y bienvenidos todos a esta segunda edición de la iniciativa que organizamos conjuntamente entre Real Instituto Elcano y la Fundación Naturgy, que pretende ser crear un marco de reflexión sobre las sendas geopolíticas de la transición energética. El año pasado, justo hace un año, el 19 de mayo del año pasado, hablamos específicamente sobre Oriente Medio y las implicaciones de la transición energética en esta región del mundo, y hoy queremos abordar y debatir sobre la relación transatlántica. Para abrir esta sesión, que organizamos de manera híbrida, con presencia física aquí en la sala y con más de 800 personas registradas online, tenemos la fortuna de contar con Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, y con Francisco Reynés, presidente de Naturgy, a quien cedo ya la palabra. Bueno, buenos días a todos, tanto a los que están aquí hoy presencialmente en nuestro auditorio de Avenida América, como a todos los que están conectados vía telemática. Yo creo que es un placer para Naturgy que estas conferencias se estén instalando como una referencia de reflexión y, sobre todo, porque la calidad del Instituto Elcano como punto de referencia de análisis geopolítico y de análisis global desde una perspectiva y de rigor intelectual, pues no hace más que constatar lo que hemos visto últimamente, ¿no? Que es que la energía se ha puesto en la primera o la segunda posición de la agenda, no solamente económica, sino también política, y no solamente a nivel de la política nacional, sino de la política global, ¿no? El hecho de que las fuentes de energía estén situadas donde están, y de esto no tenemos la culpa ni somos responsables nadie más que la madre naturaleza, ¿no? Y el hecho de que a partir de esos diferentes equilibrios geográficos con las particularidades políticas de esas zonas, pues los vectores geopolíticos sean tan relevantes a la hora de tomar decisiones de política energética, pues yo creo que hacen aún mucho más valiosa esta serie de reflexiones que la Fundación Naturgy tuvo a bien impulsar con la iniciativa de su presidente Rafael Villaseca, y que el Instituto Elcano pues ha tenido a bien aceptar el reto y complementar nuestro interés con su conocimiento, ¿no? Ya decía Tim Robbins en sus dos famosos libros sobre el poder de las naciones y de la geografía, que muchas de las cosas que pasan en el mundo hoy tienen que ver con miles de años atrás y de cómo los recursos naturales han sido administrados por los diferentes equilibrios geopolíticos. Yo creo que hoy, más que nunca, esto está en boga de todos, ¿no? Yo creo que la discusión de hoy es especialmente importante porque, en realidad, el mundo actual de la energía se enfrenta a dos modelos muy diferentes, ¿no? El modelo americano, en donde con el famoso IRA, pues tiene como objetivo fundamental el incentivar a través de políticas fiscales y no solo fiscales la inversión y, al final, pues la transición energética, y el modelo europeo, que con todas las consideraciones de partida tan diversas que hay en cada uno de los países, tanto en la dependencia de las fuentes energéticas naturales como en los mixes de generación y de utilización de las diferentes fuentes de suministro energético, pues hacen que, si uno nos mirase desde muy arriba, viera una cosa razonablemente organizada, y cuando uno aterrizara en Europa, depende del país en donde aterrice, vea una cosa diferente que el resto, y con una aproximación en donde a corto plazo pues estamos viendo que prima el cortoplacismo de la sobreregulación y de las tasas impositivas contra la incentivación y, de alguna forma, una cierta desregulación en el mundo al otro lado del Atlántico, ¿no? Yo creo que son dos modelos contrapuestos. Nosotros desde Naturgy hemos defendido mucho, como no puede ser de otra forma, ¿no?, la iniciativa privada de tomar ventaja de todas aquellas oportunidades que pueden dar pues los momentos diferentes en cada uno de los estadios, y en estos momentos el momento de la energía especialmente, para incentivar
un equilibrio entre la transición energética, lo que le hemos llamado el trilema, la capacidad de garantizar el suministro y a la vez de proporcionar unos precios asequibles para toda la sociedad. Yo creo que el reto que tenemos hoy es buscar un equilibrio entre estos tres objetivos. A veces perdemos de vista dos de ellos y nos fijamos solamente en uno, pero también el cuarto reto, si me lo permiten, que envuelve todo esto es el de que ello se haga manteniendo una cierta perspectiva de incentivo a la inversión, de, por supuesto, dentro de este incentivo una cierta recuperación de la misma para aquellos que invierten y, por último, el que la sociedad pues tenga un beneficio a corto, medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que este es el objetivo de las charlas de hoy. Yo le agradezco especialmente a los representantes del Instituto Elcano por todo el apoyo que nos dan en este tipo de iniciativas y, como he dicho al principio, y a todos ustedes, presencial o telemáticamente, su asistencia a este acto. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Buenos días. En nombre del Real Instituto Elcano, yo quería empezar dando las gracias a la Fundación Naturgy, que hoy nos acoge, y expresar mi enorme satisfacción y la del Instituto por la celebración de estos actos, de estos debates. Y estoy seguro que el de hoy será tan interesante, si no más, que algunos de los que ya hemos celebrado. Quiero también aprovechar la ocasión para agradecerle a Gonzalo Escribano, a Federico Steinberg y a Emily Benson, que ha venido desde Washington para estar con nosotros esta mañana. Hoy es el Día de Europa, 9 de mayo, San Roberto Schuman, como dicen algunos en broma, en Bruselas. Y por lo tanto es un buen día para reflexionar sobre la Unión Europea, sobre su lugar en el mundo y muy especialmente sobre las relaciones transatlánticas, nuestras relaciones con Estados Unidos. Francisco acaba de mencionar un trilema y yo les quiero plantear otro trilema. Es el trilema de Charles Powell, no es el trilema de Danny Roderick, no creo que tenga la misma popularidad ni el mismo gancho, pero el trilema al que me refiero es el trilema al que se enfrenta actualmente la Unión Europea y que consta obviamente de tres retos. El primero es cuál debe ser nuestra relación con los Estados Unidos en un momento de guerra en Europa. Una guerra que obviamente terminaría en cuestión de días si no fuese por el apoyo militar y económico que ofrece Estados Unidos a nuestros amigos y aliados en Ucrania. En segundo lugar, el gran reto que representa el auge de China. ¿Cuál debe ser la política de la Unión Europea hacia China? La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó hace un mes en Bruselas, en un encuentro con think tanks, que no podemos desacoplarnos de China, no podemos hacer decoupling, pero tenemos que reducir el riesgo que actualmente conlleva la relación con China, es decir, de-risking. Y para mí el gran reto al que se enfrenta la Unión en relación con China es precisamente cómo lograr este de-risking sin llegar al decoupling. No está nada claro cómo se hace esto exactamente ni el coste económico que puede tener. Y el tercer reto al que nos enfrentamos es la relación de Europa con eso que ahora hemos venido a llamar el sur global, expresión que por cierto no me gusta, me recuerda un poco a cuando los rusos nos llaman a nosotros el occidente colectivo. Como sigamos insistiendo en esto del sur global, los del sur global se van a creer que realmente son el sur global y van a empezar a actuar como un bloque en contraposición con nosotros, y creo que esto es algo que no nos interesa en absoluto. Pero en todo caso, digamos que la relación entre Europa y las economías emergentes, economías que no están aplicando sanciones contra Rusia, economías como la de India, la de Sudáfrica, la de Pakistán, la de Israel, curiosamente, la de México, estas relaciones son muy importantes para nosotros. Centrándome brevemente en la relación transatlántica, yo diría que lo que realmente define en la actualidad la relación transatlántica, y esto es muy preocupante para nosotros, es el desequilibrio. El equilibrio cada vez más asimétrico, si se quiere, que existe entre Estados Unidos y la Unión Europea. Muy resumidamente. En primer lugar,
estamos hablando de un desequilibrio económico. En el año 2008, la economía europea era más grande en tamaño que la economía norteamericana. Hoy, la economía estadounidense es un 50% más grande que la economía europea. Nos entretuvimos tanto denostando al presidente Trump, con mucha razón, por cierto, que perdimos de vista el hecho de que la brecha económica entre la Unión Europea y Estados Unidos se estaba ampliando preocupantemente. En segundo lugar, se ha ampliado la brecha tecnológica. Las 5 grandes empresas tecnológicas norteamericanas dominan por completo el mercado europeo. Y en la Unión no hemos sido capaces de crear campeones europeos ni de apoyar adecuadamente a nuestros campeones nacionales. En tercer lugar, está aumentando la brecha militar. Los Estados Unidos gastan aproximadamente 800.000 millones de dólares al año en defensa. Nosotros gastamos un poco más que antes, un poco por encima de los 200.000 millones de dólares, pero Estados Unidos gasta 7 veces más que nosotros en tecnologías punta en el ámbito de la defensa. Todo ello solo nos puede llevar a una conclusión. La brecha económica, militar y tecnológica entre la Unión y Estados Unidos está aumentando. Y esto se traduce básicamente en una creciente irrelevancia de Europa a ojos de Estados Unidos. Por cierto, ha habido mucha más continuidad entre la administración Trump y la administración Biden de lo que jamás hubiéramos esperado. La filosofía imperante en Estados Unidos sigue siendo America First. Quizás no America Alone, pero sin duda America First. Y creo que esto se puso dolorosamente de manifiesto durante el proceso de aprobación del Inflation Reduction Act, del IRA. Lo interesante de este proceso es lo siguiente. Este fue un debate que se produjo durante más de un año, a plena luz pública. Y en ningún momento los Estados Unidos se detuvieron para pensar cómo podía afectar a Europa el Inflation Reduction Act. El hecho de que se estuvieran inyectando unos 376.000 millones de dólares en la economía norteamericana, que obviamente iba a tener un gran impacto en nuestras empresas y en el marco energético mundial, no mereció ningún interés por parte de Estados Unidos. Los canadienses estuvieron mucho más alerta, pudieron intervenir en el proceso y lograron importantes exenciones para sus empresas y sus productos. Los europeos, que sabíamos que se estaba haciendo esto, no intervenimos hasta que era demasiado tarde. Y creo que este es un tema que quizás debamos plantear a lo largo del día de hoy. La indiferencia de Estados Unidos frente a los intereses europeos y cómo debemos reaccionar en la Unión Europea frente a uno de estos dilemas que componen el trilema de Charles Powell. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Charles y Francisco. Bueno, habéis puesto encima de la mesa muchas cuestiones y esperamos realmente tener un debate enriquecedor y que nos permita a todos entender un poco más cuáles son todas las implicaciones que tienen los distintos posicionamientos que parece que existen entre Estados Unidos y Europa. Precisamente en este contexto en el cual, como hablaba Francisco, Reynés y Charles, pues tenemos un trilema, ¿no? El trilema de la lucha contra el cambio climático, de la necesidad de conseguir precios competitivos y asequibles para todos y la seguridad de suministro, ¿no? Todo vivimos en este contexto actualmente. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Como saben ustedes por la agenda, vamos a tener 2 partes. Una primera que es una conferencia que será impartida por Emily Benson, a quien introduciré en breve, y luego una segunda parte donde vamos a tener un debate con distintos panelistas, tanto físicamente como algunos que se conectarán desde Bruselas. Bueno, para esta primera parte de la sesión, tenemos la fortuna de contar con nosotros con Emily Benson. Emily
is Director of Project on Trade and Technology and Senior Fellow of School Chair in International Business at the Center for Strategic and International Studies, el CSIS. Su actividad se centra en cuestiones relacionadas con el comercio, inversión y tecnología, principalmente en este contexto transatlántico que hoy queremos analizar. Antes de unirse a al CSIS, gestionó relaciones también legislativas transatlánticas en instituciones europeas, como siempre centrándose en relaciones comerciales y tecnologías emergentes. Su investigación ha aparecido en publicaciones como New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Foreign Policy y es citada regularmente en comunicación nacional e internacional, en medios de comunicación. Recibió su licenciatura conjunta en Asuntos Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de Colorado y tiene un máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Ginebra en Suiza. Emily, thank you very much for joining us today and for coming from Washington yesterday. And for us, it's a real honor and pleasure having you here with us. So thank you very much, and the floor is yours. Well, thank you. And let me begin by thanking the hosts at Naturgy and also the partners at Elcano, especially my CSIS colleague, Federico Steinberg, who really did help put this together. It's an immense pleasure to be here. I am a big fan of the European Union. I've lived in and out of Europe throughout the last decade. And it's a particularly interesting time to be working at the nexus of energy security, trade, and transatlantic affairs. So thank you again for hosting, and thank you also to the staff. I know these events are much more energy intensive and stressful than they appear, so thank you to everyone for making this function so smoothly. I usually don't read remarks, but this is a hedge against being overly jet lagged, so bear with me. What I would like to do is begin by providing an overview of the Biden administration's approach to trade relations. We're seeing a big shift occur, and I would like to begin by teasing out some of what that means. So the United States currently is pursuing what they are calling a non-traditional approach to trade policy. This could significantly reshape the contours of international trade rules as we know them. This new approach has manifested in the pursuit of mini-sectoral deals. This includes the forthcoming global arrangement on green steel and aluminum, and also smaller economic arrangements like the Indo-Pacific Economic Framework, IPEF, or the US-EU Trade and Technology Council, the TTC. The main point of my remarks today will be to seek to answer a very simple question, which is, what does all of this mean? What is going on in Washington right now? How does it affect Spain? How does it affect the longer-term trajectory of transatlantic relations? So I think to begin, there are two main bullet points that are important when contextualizing the administration's approach to trade, and these can be characterized by two main features. The first is the urgency of combating the climate emergency. The second is a growing injection of national security concerns into what traditionally were economic considerations. And again, these are both kind of contained in the global arrangement on sustainable steel and aluminum. This is the creative workaround where the European Union is seeking a TRQ system to get rid of the Trump administration tariffs, and then in so doing also incentivize the adoption and facilitate the additional trade of green commodities like steel and aluminum. For the Americans, however, this is primarily a mechanism for levying tariffs on Chinese overcapacity of commodities. So we already see a little bit different of alignment in this one arrangement, where for the Americans, it's China, for the Europeans, it's trade, it's decarbonization. Whether or not we can shoehorn that into one common direction and actually kill three birds with one stone remains to be seen, but I think it's important that we remember there sometimes are divergent objectives. So let me also go into next the Inflation Reduction Act. I appreciate the comments, and I also have reservations about it. After I do an overview of my perspective and the kind of the American take on the IRA, I will go into a couple of highlights of where I see the approach in Brussels overlapping with the American approach, and then also tease out a little bit of where they diverge and what we can learn from that.
So the IRA, as we all know, was signed into law in August of last year. It primarily aims to reduce carbon emissions through investments in domestic manufacturing, procurement of critical mineral supplies, and it also aims to boost research and development in leading green technologies. It is the largest single climate spend in history, as I understand it. It gets almost to the $370 billion price tag. And along with the big infrastructure package and the CHIPS and Science, the big semiconductor package that passed, together this will inject a little over $800 billion in the American economy. That boils down to about $80 billion a year over the next decade just on climate spending. So this is bridges, solar, EV tax credit, it's all of it together, but it's being done through 3 different legislative mechanisms, and we tend to think of this only in the context of the IRA, but if you take the other packages, it's actually a much more significant overhaul of the American infrastructure and domestic green economy as we know it. The IRA is a combination of grants, tax incentives, and loan guarantees. For example, about $96 billion will boost renewable energy resources. This particularly will strengthen hydrogen, solar, and wind. I think this is another thing that we tend to overlook in the IRA is that we think IRA, EV tax credit. But there is actually $13 billion in tax credits going to hydrogen alone. So there's sort of a risk that we over-inject cash into hydrogen, causing it to significantly reduce in price over time. So if I were European, I would have the hydrogen economy on my mind for the next couple of years. The measures most relevant to the IRA and international impact of the IRA are its energy and climate subsidies. These fall into 3 categories of their own. One, obviously, is subsidies for vehicle purchases, including the $7,500 tax credit. It also includes production and investment subsidies for manufacturers of clean tech products, think batteries. The third is subsidies for producers of carbon neutral electricity, hydrogen, and other clean fuels. There are a host of kind of bonus top-up credits, again, for hydrogen or for wind and solar, where if you use American-made steel, you can qualify for extra credits. So they're kind of stacked throughout this big package. But we don't really know yet who will be the big winners. Again, there's been outsized focus on the EV tax credit so far. I think once the dust settles and we get additional guidance on the EV tax credit, the discussion will probably shift, but it's very slow. The IRA is being implemented by several US government agencies. Guidance is trickling out, and so it's still, even though it was passed last year, it's still difficult to see exactly who will be the big beneficiaries. However, the IRA's impact on transatlantic trade, as you all know here, has been very significant. One of the main distinguishing factors, of course, with our legislation and for foreign partners is the reliance on domestic incentives. This contrasts quite clearly with the European approach, which now is relaxing state aid, but also has a stronger set of regulatory functions. So a stick and carrot, and the United States is still relying overwhelmingly on carrots. In addition to the local content requirements, another big theme of the IRA is its focus on China. And I think this is another major distinguishing factor with the European approach to climate change, is that for the Americans, this is fundamentally a climate package against China. So if you look at the EV tax credit, it defines countries of concern, which is problematic because then you have to define who is a country of concern. But in this case, it broadly means China, Russia, North Korea, and Venezuela kind of comes on and off the list in the United States. I don't think that there is a clear attempt in Congress to hoover up jobs from Europe at a geopolitically precarious time. I think various elements of the tax credit were basically an accident. Senator Joe Manchin made remarks at Davos where he said, well, I wasn't really aware that we didn't have a free trade agreement with the European Union. And I believe that. It's appalling. One of my colleagues said that it was shocking incompetence by a United States sitting senator, and that's exactly what it was. But unfortunately, I think a very simple answer is that a lot of the people on the Hill did not realize the effects that this would have on a lot of our partners
namely the European Union and the Republic of Korea. So overall, I think it's primarily a green jobs package, but also a China package, and there's unfortunate collateral damage that they failed to take into account. So this all leads to another question that's on everyone's mind, which is, will the European Union get one of these EV critical mineral bilateral deals with the United States? I think one of the more interesting facets there is whether or not the administration can actually pursue deals that would satisfy the requirements of the Inflation Reduction Act. They failed to get this authority from Congress to go out and negotiate quote unquote real trade deals. And so their hands are really tied in what they're able to achieve. So they could go out and do kind of a small deal that didn't have real impact. It wasn't legal in nature. They wouldn't have to seek congressional consent for that. But in order to fulfill the actual language of the bill, they'll probably have to submit it back through Congress, which could open up a hot political debate as election season kicks off in the United States. So the story there is the longer we wait, the harder it becomes for Brussels and Washington to get this bilateral deal through. Either way, I think that we tend to think the IRA will automatically succeed and that it will necessarily harm EU industry. I'm less convinced about that because it's depending on a lot going right. There was one study that came out that's been widely cited by the Rhodium Group that suggests the IRA will result in a 40% reduction in emissions in the United States by 2030. But again, this assumes everything is deployed smoothly, there are no hiccups, that state governments are on board, that Republicans do not try to overturn various facets of the IRA, and in parallel to the deployment of funds, we see a very heated debate happening about permitting reform. And this is the idea that we won't be able to really scale up sufficiently and quickly enough without redoing some of our permitting laws. That has stalled in Congress for a host of reasons, but we see a very odd grouping of senators, some from the far left in the United States and far right, ecologists from Hawaii, for example, coming together with the natural gas people of Louisiana to say we need permitting reform now in order to make the IRA a reality. So sometimes when we think, oh my gosh, hoovering up EU jobs, the reality might be a little bit more constrained than that, and so I think that's something that's worth keeping in mind. So what does this all mean in the transatlantic context? Despite key differences in their approaches to trade and climate, the United States and European Union share several commonalities in their approaches to trade. I think first and foremost, as was alluded to earlier, they both strongly believe in de-risking versus decoupling. President von der Leyen outlined this in a recent speech on China. And while the US may aim for strategic decoupling in a targeted set of national security critical sectors like chips, both the EU and US are inherently aligned in the belief that total decoupling is not possible. It's not politically possible either. They both also fundamentally believe in the power of incentives. The European Union recently committed its own $270 billion package to combat climate change as part of the Recovery Fund, and this compares again to the $369 billion in the United States. So while we do see a misalignment on the spending packages overall, they're not that different. Second, there is broad alignment among private sector actors on both sides of the Atlantic when it comes to doing business with China. So rhetorically, we see the temperature turning up with the US government and Chinese government, but companies still want to do business. And in one kind of bite-sized tweet, what I would say is that the attitude, the prevailing sense among the US private sector entities is everyone wants to do business, but no one wants to testify. Companies do not want to put their CEOs in a situation of having to defend doing business in China. What this means is that less CEOs, less private sector representatives are going to Congress and trying to persuade their representatives to take trade-friendly stances. What that means is that the quality of policy, particularly on trade, emanating from the legislative branch is reduced. So it's really had a chilling effect on what the private sector is able to do in terms of trade policy persuasion.
I think the hawkishness on China is unlikely to change given a change in administration, but it will still be important for the private sector to do what it can to persuade the government to keep trade relations open. Another commonality between the United States and European Union, and one that is made potentially worse by the inability of the US to pursue trade deals, is that for both the EU and US, costs are likely to rise and efficiencies will decrease as governments and the private sector seek to friend-shore and reshuffle supply chains. Secretary Yellen, our Treasury Secretary, has recently made a major speech about this where she essentially said, national security comes first and it likely will come with costs, but we are committing to this new vision of friend-shoring. I think what remains to be seen is to what degree industrial policies in the EU and US will succeed in offsetting some of these costs that will come with friend-shoring, and whether or not we can sufficiently grow the transatlantic economy that would really get those costs down to a marginal amount. Another shared concern for the EU and US is the continued threat of economic coercion by China, particularly the threat to curb exports on minerals and other vital inputs to the green transition. As resources become increasingly scarce, countries may turn increasingly protectionist. I think, again, a total retraction of the global economy isn't possible, but a profound reshuffle is already underway. A turn towards protectionism, whether it's the Americans, the Europeans, third countries, China, a turn towards protectionism could exacerbate fragmentation and it could lead to more consistent supply chain disruptions. This could potentially affect a broad panoply of our economy, ranging from solar panels and electric vehicles to everyday medications. It will thus fall on allied economies to ensure that they have contingency plans, particularly in the case of a black swan event in Taiwan, to really make sure that we have the supplies that we will need to continue the green transition. Energy security represents a key area where trade fragmentation and protectionism could have particularly adverse effects. The kind of price shocks and power supply cuts we're seeing today could scale up more frequently with more frequent disruptions. So coordination becomes even more important than it has been recently. So I think we're facing overall a similar geopolitical threat environment in which cooperation becomes even more important. Despite these commonalities, there are, of course, very persistent differences in the transatlantic approaches to the climate we're seeing now, climate in both sense. The European Union and the United States continue to pursue very different approaches to the intersection of international trade and climate change mitigation. Again, the United States is pursuing these smaller sectoral arrangements, while the European Union continues to affirm its support for the global multilateral trading system. We were discussing last night that one key difference is the US says, well, in certain cases, the multilateral trading rules have really benefited us. Therefore, we can come on board at some points. Whereas the European Union has this inherent belief in that multilateralism is good and worth fighting for. And that, again, will, I think, show itself in the ensuing talks about WTO reform. There are also major differences between the European and American approaches to geopolitics. This manifests, again, particularly strongly with how each party sees China as a problem and to what degree. In the United States, there's this growing sense that China is no longer our biggest customer, but it's our biggest threat. This is based on the assumption that Chinese economic power is a direct threat to the United States. I think we can have a separate debate on that, whether or not that's true, but that is a prevailing sentiment. In the European Union, things are quite different because countries like Germany continue to view China as a key export market, particularly for consumer goods like automobiles. The formation of a new US-China committee in Congress highlights this growing consensus that we need to act fast on China. And again, this is going to remain a very persistent and potentially complicated political period, I think, both for the United States and from our allies.
This view on China, of course, differs very starkly from the European Union. Von der Leyen, however, is signaling that the European Union may be coming closer and closer towards the US approach to China. She recently confirmed, for example, the abandonment of the Comprehensive Agreement on Investment, which everyone suspected, but she has now said outright. So it's possible that we will get a new chapter in transatlantic relations when it comes to China, but it's a little bit early to tell. The second major distinction in US-EU approaches to trade is whether or not economic security is a matter of national security. The United States has recently pursued a set of trade objectives, whether it's in the IRA or the CHIPS and Science Act, that are explicitly aimed at encouraging countries and companies to reshuffle supply chains away from China. I think one thing that's interesting here is the CHIPS agreement that came out of the October 7th export controls. These were originally unilateral. The Dutch have since signed on, and so have the Japanese, but it took way longer than the Americans anticipated to convince others to come on board. So I think that denotes an ongoing skepticism about the US approach to China. Allies weren't quite there yet, and they had to receive added incentives to really join this new approach. This all leads to another difference in transatlantic approaches to trade, which is friendshoring, the other hot term. If you look at early speeches from Yellen 2 summers ago, this term actually started out as ally shoring, which is maybe a worse trade term. But ally shoring invited a whole host of questions about who's an ally. Is this only a NATO ally? Does it denote some sort of military engagement or relationship? And the term hence changed to friendshoring. As I alluded to earlier, this causes a second set of issues, which is defining who's a friend. But I think right now, the general understanding and definition of friendshoring is deeper economic engagement with a country we do not perceive to be a threat. So this includes Indonesia, for example, who is not necessarily aligned, but also not necessarily a threat. The friendshoring approach is manifested in the administration shying away from traditional trade deals. They have eschewed market access and tariff reductions for alternative economic arrangements. So this is a massive departure in the way the Americans have gone about trade for the last several decades. What's even more interesting is that allies continue to tell the administration, please engage in tariff negotiations. We want real trade. They hear it constantly, especially in the Indo-Pacific economic framework, where countries like Indonesia or Vietnam really want us to get back to the real deal. Despite these persistent reminders, it seems unlikely, at least in the short term. This contrasts with the European Union, which continues to pursue very robust FTAs. It's also taking a hard law approach when it comes to the carbon border adjustment mechanism, which will, I guess, officially launch with reporting requirements in October. Another difference in the transatlantic relationship is about the durability of policies that are promulgated. And I think this is something very important to remember from a member state perspective, and then also at the European Union level. In the United States, there are already efforts underway, as I mentioned, to overturn various facets of the Inflation Reduction Act. This is part of the negotiation to raise the debt ceiling limit. And so Republicans are saying, well, if you don't negotiate here, we'll undo parts of the IRA. This highlights, again, the very rocky state of US domestic politics right now, and the way that policy functions in the US is sort of on a 2.5-year cycle. You know, you get into office and then the election clock starts ticking all over again. We all have elections. I think we're all susceptible to the winds of politics at some time. But in the US, it really cannot be overstated that every 4 years we face this inevitable truth of undoing everything from the past 4 years. And although there are certainly lots of commonalities between the Trump and Biden approaches to trade, we wouldn't have a climate package were it not for the Biden administration. We wouldn't have anything like this. We would have a completely different reality when it comes to the future of energy markets. So I think that's a big thing that's worth keeping in mind. So
at the beginning, and sorry to have droned on for so long, I said I would try to answer what this all means in the transatlantic context. So we haven't really had a formal doctrine of where the administration is headed. We don't have these white papers that come out of the European Union that say, here's our digital decade, here's what we'll be doing in 5 or 10 years. It really is sort of an ad hoc approach to governance where you have competing constituencies, different agencies want different things. Janet Yellen wants to be softer on China. The Commerce Department wants to be a little bit harder. So where does it all go from here? Our National Security Advisor, Jake Sullivan, provided remarks a couple of weeks ago that were really the best articulation that we've had to date on the overall grand strategy, on where it's all headed. And basically, at its very core, Sullivan said for the first time, they are fundamentally reshaping capitalism. Capitalism needs to look different. He also said that international trade was based on a set of quote-unquote oversimplified assumptions. For the chief advisor to the US president, this is a massive shift in the way the Americans are going about global economic governance. In one of my favorite metaphors from this speech, he said that we're moving away from a Parthenon style of economic governance, clear columns, clear lines, you know what you're getting, towards a Frank Gehry style of international economic architecture. And I know Gehry has several very cool buildings here in Spain, but it's these very messy contours of steel and aluminum. And I think in some ways that does reflect a more realistic reality of how the global economy really works. And it's kind of a happy coincidence actually, but Frank Gehry has a new museum that's opening in Abu Dhabi in 2025. And his artistic vision for this museum was literally intentionally messy, moving into clarity. And it's a lucky coincidence that the Sullivan speech kind of called that out a little bit, where he's basically saying, bear with us, we're doing a whole rethink of the economic system, but it will bear fruit, it will work. I think what this means overall is that the American administration at the moment is calling on its allies for patience and confidence in building a global vision. Sullivan actually said that this will require dedicated commitment from partners. And he also, throughout his speech, called out von der Leyen's de-risking approach. So he really was providing a lot of support, at least rhetorically, for the European Union. Overall, what this means is that the message is to trust Americans and the rest will come. This relies on a fundamental assumption that the administration has time to finish the job, to actually conclude it and get the job done. This may or may not be the case with the impending election. And with a ticking clock, it's unclear that we'll even get a critical minerals deal done. I mean, the timeline is very, very short. I think it's also asking a lot of our partners to say, just trust us. We've never made any foreign policy missteps in the past, just come on board. And so there are a lot of assumptions embedded in here that countries are willing to take tremendous geopolitical risk, incur economic costs, and potentially lose economic efficiencies to which we've become very accustomed throughout the past couple of decades. Overall, it's clear that allied economies around the world do have to contend with this new multipolar reality. Our Secretary of State, Antony Blinken, said at a speech in October that the post-Cold War world is over. We are clearly entering a new chapter of history. What this means for trade and energy security is not yet clear, but I believe that with new alliances emerge new opportunities. It's very easy to be doomsday and pessimistic about all of these economic changes, but it's also a new chapter. We can build something new if we so desire. Emerging technologies, energy security, green supply chains, a fundamental de-risking also doesn't need to mean less trade. It can mean more trade, but trade will look different. So for EU member states like Spain, this presents, I think, an opportunity to deepen ties, forge new alliances, and help integrate resiliency and energy security into global economic architecture. There's a really big role to play. Things may look messy, a la Frank Gehry, for now, but together we can bring about a new clarity. Thank you.
Thank you very much, Emily. It's a really interesting lecture with your vision about this situation, that this seems not to be easy. No? We are talking about trade, energy, materials, China, Taiwan, and a lot of things to do also around the IRA. Vamos a pasar a la segunda parte de la sesión, donde, como comentamos, tendremos un debate entre distintos participantes, todos ellos excepcionales y verdaderos expertos en la materia. Contamos en primer lugar con Federico Steinberg. Federico es investigador principal del Real Instituto Elcano y además investigador en el programa de Europa, Rusia y Eurasia del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el CSIS, en Washington. Él también ha venido ayer desde Washington para estar con nosotros. Además, asesor especial del alto representante para la política exterior y de seguridad y de vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. Federico tiene un doctorado en Economía en la Universidad Autónoma, máster en Política de Economía Mundial por la London School of Economics and Political Science y máster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia. Consultor del Banco Mundial, también colaborador en las Naciones Unidas y, por supuesto, colaborador frecuente en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Experto en política financiera, de comercio, sin duda alguna, una persona ideal para este puente entre los dos mundos que hemos comentado. Nos acompaña también, en este caso desde Bruselas, Carlos Maraval. Carlos es funcionario de la Comisión Europea, coordinador de los planes de recuperación y resiliencia para España dentro de la Dirección General de Energía. Es doctor en Economía por la Universidad de Nueva York y licenciado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde el 2012 trabaja en las instituciones de la Unión Europea, desde la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, pasando por la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, en el Secretariado General y actualmente en la Dirección General de Energía. Antes también ha trabajado en la Administración Pública en España, en el entorno de la Presidencia del Gobierno, en el ámbito académico, en el Instituto de Empresa y la Universidad Carlos III y en consultoría financiera, en analistas financieros internacionales. Está también con nosotros desde Bruselas Claudia Yáñez, que es responsable de políticas en la Comisión Europea dentro de la Dirección General de Energía, donde trabaja desde el 2020. Ella es graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona y está finalizando el doctorado en Diplomacia Verde en la Unión Europea por la Universidad del País Vasco. Actualmente tiene especial foco puesto en el equipo de coordinación política, competencias de la transición energética, políticas de transición justa, planes nacionales integrados de energía y clima y el seguimiento de la implementación del REPowerEU. En tiempos previos se ha dedicado especialmente al ámbito de las relaciones interinstitucionales, servicio de portavocía y comunicación política. Y finalmente tenemos también el privilegio de contar con nosotros con Marta Blanco Quesada, actual presidenta de COE Internacional. Marta pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y MBA por la Escuela de Organización Industrial. De manera relevante desempeñó los cargos de secretaria de la Comisión Interministerial para las Negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y secretaria de la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales Internacionales. Diversas funciones dentro de la función pública y en otros entornos como el Banco Iberoamericano de Desarrollo o el ICEX. Bueno, todo personas para podernos hablar de mercado, de energía, de la transición energética y como no podía ser de otra manera, pues todo este fantástico panel tiene que estar moderado por otro fantástico experto como es Gonzalo Escribano. Gonzalo dirige el programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano y es catedrático de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Su agenda de investigación se centra en cuestiones energéticas internacionales, geopolítica, geoeconomía y yo diría que es un referente clarísimo y bien conocido por todos a la hora de intentar entender la complejidad de este mundo en el sector energético en el que vivimos. En definitiva, no puede haber nadie mejor para moderar esta charla. Indicar a todos ustedes que las preguntas que tengan las pueden enviar a través para los que están conectados online, a través de la herramienta habilitada del efecto y para los que están aquí en la sala, pues a través de las tarjetas que les han dado
a la entrada. Muchas gracias a todos los participantes por su presencia aquí en Bruselas y, por supuesto, a todas las personas que nos están viendo. Y sin más, Gonzalo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a la Fundación y a todos los que están aquí con nosotros. Creo que vamos a empezar a buscar paneles con personas menos cualificadas porque solamente los currículas se nos comen 15 minutos de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ir rápidamente a los temas. Yo voy a empezar, pues, primero agradeciendo, ¿no?, a Emily, que yo creo que nos ha dado una visión distinta de la que solemos tener aquí, ¿no? Muy comprensiva, tocando muchos temas y hablando de clima, que es una de las cosas que en los grandes admiradores del IRA en Europa, ¿no?, por la parte empresarial, etcétera, suelen olvidar, ¿no? Yo creo que es muy relevante esa dimensión. Vamos a ir rápidamente con Federico, porque tenemos esa idea de que, bueno, habíamos invitado también a los amigos de la embajada estadounidense, pero su agenda no les ha permitido estar con nosotros, cosa que lamentamos profundamente. Pero bueno, la verdad es que Emily ha hecho el trabajo de la embajada muy dignamente, ¿no? Federico, tú tienes esa visión privilegiada, tienes visiones cruzadas, conoces muy bien Estados Unidos por muchos motivos, estás allí. Cuéntanos cuál es esa visión cruzada que a ti te gustaría compartir con nuestra audiencia. Sí, bueno, muchísimas gracias. Y brevemente, en 5 minutos, 3 puntos que tienen que ver con lo que ha explicado Emily, es decir, dónde está el pensamiento en el ámbito económico y de seguridad y en el cruce entre la economía y la geopolítica, que es mucho más relevante ahora que antes en Estados Unidos y que yo creo que se define básicamente en una vuelta de lo que llamaríamos neoproteccionismo y una obsesión con construir cosas en Estados Unidos, cosas físicas que creen empleos de calidad y mejor pagados y reequilibren la visión que se tiene en Estados Unidos sobre que la globalización no les ha funcionado como ellos pensaban que les iba a funcionar y que les haga más resilientes ante los shocks que van a venir y que pueden parecerse a pandemias, conflictos militares, etc. Esa es un poco la filosofía. Segundo punto que quiero centrarme es Europa, qué podemos hacer, y tercero, dónde están las empresas en todo esto. Entonces, en el primer ámbito, y creo que Emily lo ha desglosado de una manera muy sofisticada, así que simplemente decir que creo que en la, digamos, historia de los movimientos pendulares de la economía mundial, donde vemos periodos muy abiertos y periodos más cerrados, creo que estamos entrando en lo que cuando miremos a la historia en el 2050 llamaremos un periodo neoproteccionista. Es decir, un periodo en el que el liderazgo de Estados Unidos en sostener un orden económico liberal y abierto apoyado en instituciones multilaterales se está terminando. No voy a decir que se haya terminado porque la visión es que si no hace daño se puede apoyar algún tipo de acuerdo plurilateral, no tanto multilateral, pero no es la prioridad, como bien ha dicho Emily. No se espera que Estados Unidos firme ningún acuerdo de libre comercio en los próximos años, y el año puede ser largo, salvo tal vez un acuerdo bilateral con Taiwán, que en realidad sería todo de geopolítica y poco de economía, y que los taiwaneses además no están especialmente interesados en que se produzca porque pondría más nerviosa a China. Y esta es una manera, y eso es común entre ambos partidos, de reequilibrar la globalización. No olvidemos que vemos a Estados Unidos desde fuera como muy fuerte, y las cifras que ha dado Charles son espectaculares. La economía americana como parte del G7 era el 40% del G7 hace 20 años y ahora es el 55%. O sea, es verdad que han tenido una economía muy dinámica. Toda la revolución tecnológica les ha dado un push importante, pero eso no quiere decir que la polarización interna no sea brutal, y esa polarización tiene como origen elementos identitarios de las guerras culturales, pero también elementos de desigualdad económica y de cuestiones materiales que Trump a su manera y Biden a su manera y lo que venga después, hay un consenso en que hay que reequilibrar, y se reequilibra con esta idea de la política industrial y con el American Foreign Policy for the Middle Class, que es lo que Jake Sullivan desbrozó, que Emily nos ha explicado también con esta metáfora, que significa mejores empleos para los americanos, y si eso es proteccionista, que lo sea. Esto para los europeos, paso al segundo punto, es algo
que vivimos con ansiedad, porque los europeos valoramos el sistema multilateral y la cooperación en sí misma y no porque tenga unos buenos resultados para nuestras empresas y ciudadanos, sino porque nosotros nos hemos construido un relato, que es cierto, que es que Europa salió adelante del turbio siglo XX gracias a la cooperación multilateral, y eso tiene un valor en sí mismo más allá de los resultados y de los intereses económicos que pueda proteger. Y entonces nos vemos, digamos, incómodos, inquietos ante este declive del multilateralismo. Y además nos vemos, como siempre sucede, esta visión más neomercantilista que arranca en Estados Unidos, llega a Europa con una mezcla, porque por una parte en Europa tenemos más Estado del bienestar, más intervención pública, con lo cual esa es la dirección hacia donde va la política económica americana y eso no acerca a Estados Unidos a Europa, pero por otro lado tenemos unos bolsillos menos profundos, como dicen en inglés, ¿no? Y entonces no podemos estar a la altura de igualar los subsidios que dan los americanos, especialmente si no nos comportamos como una unión fiscal, por no hablar de unión política. Y esto coloca a la Unión Europea en una tesitura que no vamos a entrar ahora, pero que todos conocemos, que es algunos países tienen más fondos para apoyar a sus empresas, otros menos. El marco de ayudas de Estado pues debe ser protegido, el mercado interior debe ser protegido, es la joya de la corona, y es sobre lo que tenemos que apoyarnos si queremos tener más músculos, sobre todo para los temas digitales, donde claramente vamos por detrás. Yo creo que en clima no vamos tanto por detrás, y en transición energética, en digital sí, y los debates sobre GPT-4, etcétera, nos lo ponen sobre la mesa. Europa regula, pero no innova, y ahí tenemos un problema, y no sabe monetizar esa innovación tan fácilmente. Pero ha llegado el momento, y eso es lo que estamos defendiendo en parte desde el Instituto Elcano, estamos trabajando sobre qué tiene que hacer la Unión Europea en su modelo económico para dar respuesta, y todos los caminos conducen a una unión fiscal que, para hacerla bien, habría que modificar los tratados, y ya sabemos que este es un melón que no sabemos si queremos abrir, ¿no? Pero en una situación de guerra en Europa, el IRA en Estados Unidos, la necesidad de repensar la política económica, un entorno geopolítico tan distinto, posiblemente, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? De alguna manera. Y algunas cosas están cambiando. Sabemos que la Unión Europea siempre ha reaccionado con mayor integración cuando está en una crisis y cuando tiene un enemigo externo o una presión externa, y este es el momento. Un minuto más por último. ¿Dónde quedan las empresas? Yo creo que, como se ha explicado, lo que está sucediendo es que hay unas enormes cantidades disponibles a ambos lados del Atlántico, posiblemente en Estados Unidos más fáciles de ejecutar y de implementar, de ayudas para un montón de sectores, pero particularmente con lo que tiene que ver con la transición energética. Aunque, como te dicen los americanos cuando estás en seminarios, tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer, por supuesto, renovables, pero tenemos que hacer también gas y tenemos que hacer también petróleo, porque la demanda es enorme y no vamos a llegar sino. Por lo tanto, yo creo que hay un poco para todo. Sí, con la idea, y el IRA lo introduce, de que la economía política de alguna manera cambie. El IRA tiene pensado invertir mucho en estados republicanos para que, digamos, durante 10 años habrá muchas subvenciones, e incluso aquellos que no creen mucho en el cambio climático consideren que es una buena idea hacer inversiones en la lucha contra el cambio climático, porque eso le va a generar empleos y dinamismo. Yo creo que, por lo tanto, para las empresas europeas instaladas en Estados Unidos o con idea de instalarse, las oportunidades son muy grandes, y creo que esto requiere mirarlo con cuidado y aprovecharlo. Y al mismo tiempo creo que en la parte europea algunas de las cuestiones sí que vamos a poder, digamos, igualarlas. Yo creo que ese pesimismo, y esto estando en Washington se ve mucho, la Unión Europea no es particularmente relevante, no ocupa mucho espacio mental en el pensamiento americano, en parte porque somos un aliado y no generamos problemas, pero de alguna manera, pues muchas veces tenemos que levantar la mano y decir, bueno, aquí hay algunas cosas donde queremos que la relación transatlántica esté más equilibrada, volviendo. Así que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Carlos, espero que nos escuches correctamente. ¿Me escucháis a mí, vosotros? Sí, te escuchamos bien. Quizás si puedan subir un poco el volumen se escucharía mejor en control. Carlos, la pregunta de Federico ha sido muy clara. En la enésima crisis de la Unión Europea
vamos a responder. Yo estoy seguro que desde DG Energy, desde la Comisión, tenéis una visión un poco más de largo plazo, ¿no?, de vuestros proyectos. Pero vamos, te dejo responder por ti mismo la pregunta que ha dejado Federico en el tintero. Y muchas gracias por sumarte a este debate hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros. Yo creo que me voy a quedar con una... Pero si hay ya distancia entre Estados Unidos y Europa, yo al menos estoy percibiendo que también hay cierta diferencia en las posiciones que hay en Bélgica, en Bruselas y en Madrid, ¿no? No sé si Claudia va a compartir lo mismo, pero bueno, por decirlo de alguna forma, hemos hecho frente, yo creo que ha sido el mayor reto geopolítico de la Unión, en que nuestro mayor proveedor de energía ha querido cortar el grifo y nos ha montado una guerra en la parte de atrás, básicamente. Y creo que a veces, en ocasiones en España, quizás como tuvo lugar en la anterior crisis en el norte de Europa, al pensar en el sur de Europa, estáis en una posición de lujo a la hora de pensar en cuestiones como seguridad de suministro, etc. Y aquí en el norte de Bruselas seguimos un poco pensando en eso, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablabais un poco de equilibrio, yo creo que hay muchos problemas que son mundiales, es cierto, pero también hay muchos problemas que son locales. Y aquí desde Europa hemos tenido que hacer frente a ese reto, y quizás un pequeño ejemplo para demostrar hasta qué punto la situación ha sido precaria, si quieres, ¿no? Teníamos unas infraestructuras para licuar gas y meterlo dentro de los conductos europeos que estaban completamente superadas, y hemos tenido que recurrir a traer gas que se depositaba en el Reino Unido y después se enviaba a través de los conductos por debajo del Canal de la Mancha para poder mantener pues básicamente encendido la Unión, ¿no? Encendida la luz y la calefacción este año pasado, ¿no? Estáis dando por supuesto que hemos salido de ahí. Yo creo que desde la DG Ener no somos no queremos tener tanta ciencia cierta de que esto es así. Y pensando un poco en lo que mencionáis de cuáles son nuestros principales proveedores, quizás lo que habría que señalar es que si vamos a pensar en cuáles son los retos de la Unión Europea, en vez de haber invitado a una persona de Estados Unidos, habría que haber invitado a alguien de Noruega, porque ahora mismo nuestro principal proveedor de gas es Noruega, no es Estados Unidos. Entonces, digo todo esto un poco para quizás que deberíamos centrarnos en los problemas que son europeos. Los que estáis planteando a nivel global son muy relevantes. Pero bueno, hemos vivido una situación bastante extrema aquí en el norte de Europa y hemos conseguido afrontarla. Voy a decir o sea, está bien como funcionario, y Claudia y yo tenemos que estar un poco sujetos a que nos tiren piedras y nos digan que no hacemos las cosas bien. Solo mencionar un punto: no se ha cortado nunca ni el gas, ni la electricidad, ni la calefacción en ningún Estado miembro durante este periodo. Otras referencias de países como Australia han sufrido cortes de electricidad en los últimos años. California, que es la meca de todas las... bueno, en todo, ha sufrido cortes de electricidad. Aquí no se ha cerrado nunca, en un contexto no solamente en que Rusia estaba amenazándonos y creándonos una guerra en el patio trasero, sino que el principal proveedor de electricidad en Europa, que es tradicionalmente Francia, ha tenido unos problemas tremendos en términos de provisión de servicios. Entonces, mantener todo encendido durante este invierno, yo creo que ahí en España, con el calorcito y las tapas, el retiro, bueno, estoy pensando en Madrid, que es donde estáis, pero todo parece como muy lejano. También en un non-paper que se envió en su día sobre la reforma del mercado de la electricidad no se hacía ninguna referencia a seguridad de suministro, o muy poca. Se hacía más referencia a la necesidad de que bajen los precios. En Europa, aquí en el norte, en Bruselas, no ha sido una cuestión de precios, ha sido una cuestión de que no se apagase la luz y la calefacción. Y Rusia ha jugado con ello de forma, yo creo, que activa. Yo creo que podemos ser muy ingenuos y pensar que no ha sido así, pero yo creo que estaba claro cuál era el objetivo que creía. Entonces, diría que centrémonos, si queréis, o al menos aquí en Bruselas nos tenemos que centrar para lo que nos pagan, entre comillas, que en este caso ha sido mantener las luces encendidas y la calefacción encendida. Para ello hemos tenido que recurrir a medidas de intervención que no las digo yo, las dicen otros think tanks, han sido extremas, ¿sí? Hemos bajado, nos hemos arremangado para estar presentes a nivel de mercado, haciendo un seguimiento muy próximo de estos, ¿no? Y ello yo creo que nos ha puesto un poco en situaciones en las que probablemente las empresas se ven a diario, porque hemos estado un poco entre la espada y la pared, ¿no? En la Comisión estamos muy acostumbrados a decirles a los Estados miembros: tenéis que hacer esto, y poner una larga lista, ¿no? Que al final pues ahora se concreta en Excel, si quieres, en el mundo moderno, y si no cumplen algunos de esos tics que tienen que hacer, pues claro,
justificamos por qué les ha ido mal en la vida, ¿no? No cumplieron, han sido pecadores, etc. En este año hemos tenido que tener una actuación muy distinta y es que, de hecho, le hemos tenido que pedir a los Estados miembros que no hiciesen cosas. Porque uno puede a veces quedarse corto, que es lo que tradicionalmente mencionamos desde el lado de la Comisión, y a veces también puede sobreactuar. Y entre esas medidas de intervención extremas a las que mencionaba, hay una que es el Market Correction Mechanism, no lo digo en español porque creo que es más fácil decirlo, en el que básicamente lo que hemos dicho es que no vamos a permitir que se puje al alza el precio del gas en los mercados europeos, porque si entramos en una situación de pánico total en relación a todo lo que estáis mencionando de riesgos, de no tener capacidad, ahora es raw materials, paneles solares, etcétera. En agosto era gas y estábamos pujando por encima del mercado internacional. ¿Sí? Es en concreto un Estado miembro que sabéis, Alemania, estaba fijando precios y estábamos viendo distorsiones de mercados incluso intraeuropeos, ¿no? En que había diferencias de precios entre el gas que se pagaba en el TTF, la referencia de aquí de Centro Europa, y bueno, Francia, España, etcétera. Entonces, estar tan a nivel de mercado como hemos tenido que estar durante este último año es algo realmente en lo que no es habitual. Yo personalmente, no quiero hablar en nombre de la Comisión, no me siento cómodo, pero bueno, si hay que arremangarse, lo hacemos. Y al mismo tiempo ya ha sido posible, básicamente porque las administraciones hemos ido un poco de las administraciones públicas, quiero decir, de la mano de hogares y empresas para hacerle frente, ¿no? Y en ese sentido lo hemos podido, yo creo, por algo que quizás, y aquí voy a un poco defender nuestro propio cotarro, si quieres, es porque estamos mucho más presentes en la vida de los ciudadanos de lo que están en Estados Unidos, ¿sí? Por varias razones. Yo creo que la principal es Estados Unidos tiene unos recursos naturales que simplemente en Europa no existen. Entonces, si queremos vivir con un nivel de vida como el que vivimos, en el que no tenemos gas, o el principal oferta de gas, que es Groningen, se está acabando y genera terremotos, prácticamente no tenemos petróleo, tenemos que tirar ahora de otros estados que también son terceros, como el Reino Unido y Noruega, para que nos faciliten gas y petróleo del Mar del Norte, pues entonces tenemos que estar sistemáticamente tratando de coordinarnos, ponernos de acuerdo, etcétera, para precisamente, o sea, tenemos muchas más limitaciones, si quieres, frente a un Estado que tiene recursos naturales como Estados Unidos, y eso nos exige, pues, adoptar cosas como los planes de recuperación, en los que simplemente no podemos restringirnos a simplemente pensar en unas inversiones concretas para unas cosas concretas, sino que tenemos que pensar de una forma bastante conjunta como sociedad cómo podemos vivir en un mundo en que los combustibles fósiles van a tener que estar menos o mucho menos presentes en nuestra vida. Para empezar por eso, porque hemos perdido al principal proveedor, ¿no? Y los planes de recuperación, en ese sentido, yo creo que compararlos uno a uno con Estados Unidos quizás no es del todo claro, porque tienen muchísimas más medidas. Pues eso, ¿por qué hemos podido sobrevivir este año? Pues también porque tienes un transporte público en el que no recurres sistemáticamente, tienes electricidad que es generada con molinillos, tienes electricidad generada con paneles solares, tenemos unas energías renovables que son mucho más presentes en Europa que en Estados Unidos. Y volviendo un poco al tema que planteaba Emily, que yo creo que es muy relevante, el empujón que le ha dado Estados Unidos, básicamente, que es los Inflation Reduction Act, bueno, es que Estados Unidos tenía que hacer bastante catching up y todavía tiene que hacer bastante catch up con Europa y con China. Entonces, yo en ese sentido, a efectos de un incentivo monetario en el presente que puede dejarnos detrás, es cierto, pero la gran referencia en instalación de energías renovables no es Estados Unidos, es China para Europa. El gran país que está desarrollando sus vehículos eléctricos no es Estados Unidos, sino es China, por mucho que Tesla sea la compañía en la que todos nos fijamos. Y yo iría un poco a estos temas, ¿no? A los temas que son problemas de la Unión Europea, a los que tenemos que hacerles frente y que en este año yo diría que hemos hecho frente al mayor reto que hemos tenido nunca. Porque si se hubieran apagado las luces y no hubiéramos tenido calefacción en países como Alemania, etcétera, pues quizás la posición que tendríamos hoy frente a Ucrania podría haber sido distinta, ¿no? Está claro. Muchas gracias, Carlos. Y yo me quedo con esa idea de que nuestro IRA son los planes de recuperación y resiliencia, que no solamente afrontan una crisis económica y de transición, sino también una crisis geopolítica, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema verdaderamente relevante. Yo le preguntaría a Claudia. Claudia, espero que me escuches correctamente.
La pregunta, ¿estamos preparados para esa transición energética, esos fondos de resiliencia y recuperación? ¿Tenemos las capacidades, tenemos los skills? ¿Cómo crees tú que estamos trabajando en Europa en ese ámbito? Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues complementando un poco con lo que viene diciendo mi compañero Carlos, es que nosotros el año pasado nos enfocamos en el repower, vivíamos una situación que no se ha vivido en Estados Unidos, que desde el norte de Europa se ha vivido de una forma más fuerte, más en términos de seguridad nacional, es decir, que no se corte la luz, que se pueda proveer con los servicios básicos para los ciudadanos europeos, y ha sido a través del repower. Y básicamente nuestra respuesta, por decirlo de algún modo, al Inflation Reduction Act ha sido una combinación como un follow-up del Repower EU, ya que el Net Zero Industry Act, NCA, y el Green Deal Industrial Plan beben de los objetivos de Repower EU y de los objetivos del Pacto Verde Europeo que se anunció en 2019 por la presidenta von der Leyen. Y básicamente nuestros objetivos con el Repower EU era aumentar la eficiencia energética, aumentar el desarrollo de las energías limpias y además diversificar suministro. En este caso nos estábamos enfocando en el suministro energético. Ahora nos estamos enfocando en el suministro pues, de critical raw materials. Y esto se debe a que el mapa y el contexto de Europa es diferente, es europeo. Entonces tenemos, como bien decía Carlos, enfocarnos en lo que tenemos en casa, porque si no trabajamos desde una perspectiva doméstica, no vamos a poder hacer frente a lo que se está viviendo en el resto del mundo y en el mapa geopolítico tan cambiante y multipolar como lo ha dibujado Federico y como lo ha dibujado también Emily. Entonces nos encontramos en una situación que los mercados globales en tecnologías net zero van a triplicarse para 2030, es decir, es un nicho de mercado muy atractivo para la industria europea y la industria global. Nos encontramos en una situación donde tenemos dependencias no solo a nivel energético con el gas, una dependencia que se redujo frente a Rusia en casi un 47% comparado con niveles de 2021, pero que aún así dependemos, como bien ha señalado Carlos, de otros partners, como en este caso Noruega o Estados Unidos con el gas natural licuado. Nos encontramos también en una situación de necesidad de inversión. Para 2030 se calcula que necesitamos unos 92 billones de euros en cadenas de suministro en la Unión Europea para la Net Zero Technologies. Y luego nos encontramos con barreras. Necesitamos pues unas cadenas de suministro seguras, donde nuestras dependencias son muy grandes. Necesitamos estabilidad de precios. Nos vemos, como tenemos estas dependencias en los mercados, nos vemos pues, expuestos a los shocks en los precios. Y luego también nos encontramos hay unos largos plazos de espera. En el momento en el que nosotros necesitamos, por ejemplo, una batería para coches eléctricos, las esperas pueden llegar a los 5 años. Entonces sí que necesitamos acelerar estas cosas. Y aquí entra mi principal tema de intervención, que son las competencias, las skills. También es una de las principales barreras. Es una barrera global, no solo se da en Europa, es un tema que está en boca de todos, está en todas partes. Y, por ejemplo, la semana pasada unos compañeros me enviaron un vídeo de la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, en la que llamaba en un tono pues casi bélico a trabajadores y a ciudadanos de Estados Unidos para unirse a las administraciones públicas porque se necesitan las skills para implementar el Inflation Reduction Act. Básicamente en Europa la situación es la misma. Necesitamos personas con las suficientes competencias preparados para implementar todas estas medidas, para que todo el dinero que tenemos en diferentes fondos, para que toda la regulación se pueda llevar a término. Y en este caso nos encontramos en que hay shortages de personal laboral. La ciudadanía y los trabajadores no están suficientemente formados para llevar a cabo todos los objetivos que tenemos en mente. Entonces ya en el Net Zero Industry Act ya se habla, en el capítulo 5, ya se habla de esta creación de academias, Net Zero Academies, Skills Academies, basándose en proyectos que ya se están implementando, como la Academia de Baterías.
y tenemos, pues estamos desarrollando en ciberseguridad, en la New European Bauhaus, en hidrógeno también se va a poner mucho el foco, también en bombas de calor y en demás tipos, pero es algo que se está trabajando ya y que se está poniendo el foco. El problema es que tenemos varios desafíos. Uno de ellos son los datos. Hay una falta de datos de cuáles son las necesidades. Tenemos estimaciones por parte de la industria, pero nos faltan las estimaciones por parte del sector público. Por ejemplo, en Alemania sí que se están haciendo estimaciones, no solo en el sector energético, pero sino estimaciones globales de las necesidades del mercado laboral. ¿Qué nos falta para suplir la demanda de trabajadores? Entonces, yo creo que desde la Unión Europea sí que se está poniendo mucho el foco, es algo que se viene hablando y estamos en diálogo constante con stakeholders, con representantes de la industria, con administraciones públicas sobre ello. Y ya para cerrar mi intervención, no me quiero comer mucho el tiempo, complementando con los planes de resiliencia y recuperación nacionales, los RRPs, están los planes nacionales integrados de energía y clima, cuya actualización en borrador pues se tiene que entregar por parte de los Estados miembros el próximo 30 de junio y los planes finales actualizados se tienen que entregar el 30 de junio de 2024 y en ello se hace un especial foco en la competitividad. Es una de las 5 dimensiones de la Unión de la Energía y se hace una referencia también a ello en el NCA, en el Net Zero Industry Act. Básicamente es una herramienta de planificación estratégica que es muy bien cómo funcionamos en Europa, con planificación estratégica, mirando a medio largo plazo, pero también prestando atención en el cortoplacismo cuando es necesario y urgente. Y entonces yo creo que es una buena oportunidad, no tanto para la financiación, ya que los planes son una estrategia de planificación, sino también para mirar de cara al futuro cuáles son las necesidades, dónde se tiene que poner más enfoque, cómo podemos diversificar las cadenas de suministro y cómo podemos preparar a nuestros trabajadores de las administraciones públicas, en el caso de acelerar el permitting, pero también a los ciudadanos y a los jóvenes que están estudiando y necesitan formarse para llevar a cabo la transición energética. Y hasta aquí mis primeras palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Vamos a pasar, después de esta visión por parte de DG Ener, un poco a cómo veis las empresas esta situación. Marta, ¿cómo crees tú que debería responder la Unión Europea, o debería haber respondido, ¿no?, a toda la crisis que hemos tenido con Ucrania? ¿Cuál crees tú, cómo veis vosotros el IRA desde las empresas? Supongo que veis el vaso medio lleno de oportunidades, pero supongo que algunos de vuestros afiliados verán el vaso medio lleno al proteccionismo que mencionaba Federico. Pero también es verdad que hablando contigo ayer me comentabas, hombre, es que a lo mejor, y esto a lo mejor a los amigos de la comisión no les va a gustar, hombre, hay lecciones a derivar, ¿no?, de este elemento de Estados Unidos y cosas que podamos, aunque nosotros tengamos nuestro propio modelo, ¿no? ¿Qué elementos podríamos ver y qué elementos podríamos incorporar en la Unión Europea? ¿Cómo veis desde el sector empresarial este debate? Muchas gracias, Gonzalo. La verdad que escuchando todas las intervenciones, yo creo que todos tenemos la gran ventaja de participar en este evento para ordenar un poco nuestras ideas sobre un asunto que es tremendamente complejo y que se puede abordar desde tantísimas perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, todos hemos hecho ese ejercicio de ordenar un poco dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Y tus preguntas van un poco en ese sentido, ¿no? O sea, las empresas, ¿de dónde veníamos, dónde estamos y a dónde queremos ir? Porque es un entorno ahora mismo sumamente incierto. Entonces, se han hecho alusiones a de dónde veníamos, ¿no? De una situación tremenda con la guerra en Europa, con una necesidad imperiosa, acuciante, de diversificar las fuentes de energía en los países europeos. Carlos comentaba Noruega, es verdad que es un suministrador importante, pero uno analiza los datos de España
Y, por ejemplo, en el caso del gas que viene de los Estados Unidos, las importaciones en España han pasado de 2.500 millones en 2021 a 10.000, un poco más de 10.000 en 2022, ¿no? O sea que eso tiene que decir que ya es el primer impacto directo que vemos, ¿no? Entonces, veníamos de una situación en la que teníamos que diversificar y a lo que nosotros vamos, las empresas, con unos costes energéticos tremendos. Porque nosotros al final del día, nosotros lo que queremos es ser competitivos y los costes energéticos pues, nos restan competitividad respecto a las empresas de otros países. Y esta es una situación que ya teníamos antes. Esta es una situación de la que ya veníamos y que necesitábamos responder. Entonces, respondemos con la guerra. ¿Y en qué momento estamos ahora? Me ha gustado lo que decía Charles porque lo comparto, ¿no? O sea, yo creo que asistíamos a ese debate sobre lo que se estaba cociendo en los Estados Unidos, pero bueno, no le prestábamos demasiada atención. Y de repente nos llega prácticamente de un día para otro, el Inflation Reduction Act famoso. Ayer comentaba que la primera vez que a mí me saltaron las alarmas no fue en España, no fue en Estados Unidos, no fue en la Unión Europea, fue en Corea, en un viaje a Corea, donde mis colegas coreanos empezaron a hablar de esta iniciativa. Nosotros en Europa pues todavía seguíamos bueno, sin analizar los resultados, ¿no? o el impacto que iba a tener. Cuando ya empezamos a mirarlo, bueno, pues nos centramos muchísimo en analizar qué es lo que pasaba con el IRA, cómo nos iba a afectar a las empresas europeas, ¿no? Pero me gusta lo que se ha dicho antes en el sentido de y coincido en este caso con la Comisión, de decir que es verdad que esto nos ha provocado también un debate interno a nosotros sobre este famoso, no sé si dilema en este caso, pero sí trade-off que hay que romper, que es ser resilientes. Necesitamos ser resilientes porque se ha visto que somos muy vulnerables, pero al mismo tiempo necesitamos ser competitivos. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos con su iniciativa nos pone en una situación de decir, bueno, vamos a ver, es que ¿qué podemos hacer nosotros para ser competitivos? Porque además hay una diferencia fundamental en el caso de la Unión Europea y los Estados Unidos. Nosotros somos muy dependientes del sector exterior. En el caso de España, bueno, imaginémonos, nuestro Producto Interior Bruto depende del sector exterior en un 40%, que es mucho mayor que la mayoría de los países de la Unión Europea, no tanto como Alemania y demás, pero mucho menos que Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros esta situación del multilateralismo, de los mercados internacionales, de lo que hace uno, cómo me impacta, de lo que hago yo, cómo impacta al otro, pues sí lo tenemos muy presente, ¿no? Entonces, nos pilla en esa situación en la que nosotros, más allá de lo que hagan los demás, tenemos que decir cómo tenemos que ser competitivos ante ese aumento de la competencia en el exterior. Nos pone en la situación de decir cómo queremos que todas las políticas de la Unión Europea contribuyan a reforzar la competitividad de las empresas europeas. Estamos hablando de la política industrial, pero la nuestra, la de la Unión Europea. Estamos hablando de la política comercial, por cierto. Política comercial que la Unión Europea tiene y lejos de ser ahora mismo algo anecdótico en el panorama internacional, yo lo veo como una ventaja competitiva que tiene la Unión Europea, el hecho de tener una política comercial fuerte, una política comercial comprometida y eficiente. Y tenemos que ver qué hacemos también, cómo puede la política de competencia contribuir a ese aumento de la competitividad. Por lo tanto, nos pilla en ese debate, o sea, ese debate que tiene que ser nuestro, de las empresas, de los gobiernos de la Unión Europea. Ahora la pregunta por lo que decías, ¿qué es lo que nos gustaría, ¿no? O sea, ¿hacia dónde creemos que hay que ir en este debate, ¿no? Está claro por lo que he dicho que no es ir a la defensiva, o sea, tenemos que tener nuestra propia hoja de ruta. Nosotros lo que discutimos, o sea, hablamos mucho entre las empresas, no solamente las empresas europeas a través de Business Europe, también con las empresas de otros países de la OCDE, en Business at OECD o con las empresas de los países del G20. Este es un debate que está ahí, ¿no? Pero, ¿cómo vemos en relación con el IRA y lo que podemos hacer, ¿no? Bueno, no nos gustaría, punto número 1, entrar en una guerra de subvenciones, que ahora se pronuncia la palabra guerra y es muy sensible, lo entiendo, de subvenciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. No creemos que eso sea eficiente en absoluto. Nos ha contado Emily estupendamente todos los requerimientos de contenido local.
Nosotros no es que no queramos, es que no nos lo podemos permitir, el ser tan estrictos en contenido local, precisamente por esa dependencia del exterior, esa mayor vulnerabilidad que tenemos en Europa. Nosotros necesitamos mirar las ayudas de Estado, claro que sí, pero no tanto aumentar, que también todo llegará, sino para que esas ayudas de Estado puedan se puedan beneficiar las empresas, las grandes, las pequeñas y las medianas. Ahí tenemos todo un debate sobre las ayudas de Estado. Todo lo que tiene que ver con los permisos. Yo creo que todo lo que agilizar los permisos a los que se enfrentan las empresas, que además en muchos casos no son homogéneos, es también una asignatura que nosotros tenemos que aprobar en la Unión Europea. La sobrecarga regulatoria. Cuando hablamos entre la diferencia entre los Estados Unidos y la Unión Europea, siempre aparece la sobrecarga regulatoria que tenemos en la Unión Europea. Y además aquí, en este sentido, Business Europe está haciendo una campaña bastante sólida, ¿no? Con mensajes yo creo que muy buenos. Carga regulatoria que no solamente impacte positivamente en las industrias energéticas propiamente dichas, sino que aquellas que pertenecen a toda la cadena de suministro. No solamente centrarnos en esa descarga regulatoria en las empresas energéticas, aunque en ellas también, por supuesto. Y luego tenemos un aspecto fundamental, que es la política comercial. La política comercial es un instrumento clave en este contexto en el que vivimos actualmente, para suministrar materias primas necesarias para la transición energética, para suministrarlas, para buscar fuentes de energía, fuentes de materias primas, pero además también para que esas materias primas se incorporen, que vienen de esos países, se incorporen en cadenas de suministro que sean resilientes y que sean sostenibles, porque es además lo que nos piden nuestros socios comerciales. Y ahí tenemos Global Gateway, también otra iniciativa interesante, donde se va a destinar inversión para estos países con los que nosotros estamos negociando acuerdos de libre comercio, para que las materias primas que nosotros vamos a importar de esos países también generen valor en sus propios países, ¿no? Y la política comercial aquí me parece que es fundamental y, como digo, que es una ventaja competitiva. Entonces, bueno, yo creo que estos y otros muchos elementos son los que las empresas queremos tener encima de la mesa para hablar con los gobiernos, para que no ocurra con que nos encontremos con regulaciones que ya están terminadas y no hayan sido discutidas previamente con las empresas. Y bueno, me ha encantado la imagen, ¿no? de la arquitectura de Frank Gehry. Yo creo que, bueno, no es tan sinuoso, no es tan limpio. Yo creo que tenemos algunas aristas y tenemos ahí algunos punzones en la fachada. Pero también otra imagen que nos viene mucho a la cabeza cuando hablabas del multilateralismo, que efectivamente los parámetros han cambiado, pero hay que seguir defendiéndolos. ¿Por qué? Porque eso nos hace la situación más predecible y más segura a la hora de tomar decisiones, y eso es fundamental. Y en estos momentos, bueno, pues el multilateralismo se ve como una pista de baile. Esto lo comentamos también en muchos foros internacionales, una pista de baile en la que de repente la música ha parado, todo el mundo se ha quedado quieto y todo el mundo está buscando con quién empezar a bailar otra vez. Y eso está muy bien. Y estos son los amigos, los aliados. Yo no sé si tú eres mi amigo, eres mi aliado. Probablemente seas las dos cosas. No sé. Lo que sí que tenemos que buscar es, efectivamente, con quién queremos bailar, porque bailamos al mismo ritmo, porque nos entendemos. Y para eso necesitamos una música que sea común en la sala. Porque si no, vamos a diferente ritmo, nos vamos a tropezar y nos vamos a caer. Marta. Gracias. Amigos, sí, pareja de baile te recomiendo que busques mejor, ¿no? Hay que aprender a bailar. Sí, efectivamente, en términos literales y también figurados. Bueno, tengo bastantes preguntas que me han llegado por el chat. Voy a intentar un poco agruparlas y también dar paso a algunas de las inquietudes que yo creo que han quedado por el camino, ¿no? Entonces, tengo una primera que es complicada. Entonces, se la voy a pasar a Federico, que es buen amigo, me la va a perdonar. ¿Sería posible que la Unión Europea pueda mediar o acercar posiciones entre China y Estados Unidos? Quizá tengamos la posibilidad luego de comprometer a Emily también para que nos responda y seguramente nos diría, ¿qué me está diciendo? ¿Europa quiere mediar entre quién?
Dicen, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación internacional, hasta qué punto a Europa le conviene energética y políticamente seguir la posición de Estados Unidos de rivalidad con China en el Pacífico. Esta es una pregunta más de tipo geopolítico. Federico. Yo creo que estructuralmente lo único en lo que está de acuerdo todo el mundo en Estados Unidos es que la amenaza y la rivalidad con China es el elemento fundamental, y yo creo que de ahí no les va a mover nada que nadie haga desde fuera. Dicho esto, sí que es verdad que ahora mismo en Estados Unidos en la administración hay gente que es más dura con China y hay gente que es menos dura. Hay gente que cree que la invasión de Taiwán es inminente, sobre todo en el Departamento de Defensa. Hay gente que opina que no y que de hecho es perfectamente evitable, más bien en economía, en exteriores, etc. Y entonces lo que podría hacer la Unión Europea, si acaso, es buscar algunos de los temas en los que las élites americanas entienden que se van a tener que poner de acuerdo con China pase lo que pase, que fundamentalmente a día de hoy son, en el medio y largo plazo, los temas de cambio climático, en el tema de corto plazo, los problemas de endeudamiento y de default de muchos países emergentes que con la subida de los tipos de interés internacionales se están complicando, y ahí China tiene una posición importante porque es acreedor principal de muchos de estos países fuera de los foros como el Club de París. Y luego los temas, digamos, de gobernanza más suave sobre salud global, algunos elementos de cooperación, etc. Ahí a lo mejor la Unión Europea tiene que ocupar, pero en la parte dura de seguridad yo lamentablemente creo que tenemos poco que hacer. Aún así, creo que Europa tiene que tener una posición distinta de la de Estados Unidos en relación a China, porque lo que veo muy claro, sobre todo con la administración Biden, es que hay una presión muy fuerte para alinear a la Unión Europea con Estados Unidos, que, dependiendo de lo que pase en las elecciones presidenciales de Estados Unidos a final del año que viene, podría cambiar. Y Europa, como nos suele pasar, pues no tiene un plan B claro sobre qué pasaría si hay un republicano que decide que el involucramiento en Ucrania se acabó, que lo único que importa es China y que además Europa pues, será un aliado, pero más prescindible. Y eso podría suceder dentro de 2 años. Bueno, aparte de que cualquiera de vosotros pueda intervenir sobre las preguntas iniciales, tengo otra, que esta yo creo que puede ser dirigida tanto a nuestros amigos de la Comisión como al sector empresarial, y es cuando comparamos las iniciativas del IRA frente al Net Zero Industry Act o frente al Green Deal Industrial Plan, ¿cuáles son los elementos más salientes de diferencia? Quizá dejaría, no sé, Carlos, o si quieres comentar, cuáles un poco los elementos que tú te gustaría destacar. Sí, quizás decir que en los planes tratamos de ser, llevamos a una coherencia que quizás es un detalle que no se aprecia tanto a nivel de empresas. Se puede estirar simplemente de un crédito fiscal, como tienes en el caso del IRA. Yo diría que al mismo tiempo son útiles, y de hecho si uno se mira por dentro los planes, uno puede ver un poco cuáles son las distintas estrategias que están adoptando los países europeos, ¿no? Por ejemplo, puedes contrastar España con Italia. Si te miras el capítulo 9 del Plan de Recuperación Español, hay toda una estrategia de levantar la industria del hidrógeno asociada al hidrógeno renovable de una forma muy bottom-up, ¿no? En la que vas a proveer financiación a empresas, a pymes, vas a crear proyectos pioneros, vas a establecer lo que se llaman valles del hidrógeno y vas a acabar, por así decirlo, con la tarta final, si quieres, que es una cuantía de megavatios de electrolizador instalados, ¿no? Entonces tienes esta estrategia que es muy bottom-up, que se pudo hacer en 2021 pensando hasta 2026 porque había margen. Y bueno, ha optado por eso España. En el caso del plan italiano, lo que tienes al contrario es, por ejemplo, la decisión de proveer financiación a Enel para crear una fábrica de paneles solares en Sicilia, que de hecho ya ha sido inaugurada por nuestra directora general, ¿no? Ese es un approach que es mucho más bottom-down. No sé muy bien a nivel de empresas cuál estrategia será mejor en medio plazo, ¿no? Tenemos que en el caso de las tecnológicas, pues de forma sistemática, las telefónicas, los Orange, siempre han querido estar en lo que ellos consideraban que la mayor parte de valor de la parte digital, ¿no? Que era pues, los contenidos. Telefónica compró la empresa esta de Gran Hermano,
Han tenido fricciones, si quieres, con Google, porque al final son ellos los que proveen la infraestructura por la que van todos los datos tecnológicos, y sin embargo, pues es Apple la que tiene una valoración de más de 2.000 billones. Estoy pensando en billones ingleses, o sea, 2 billones españoles. Y en cambio, por el lado de las tecnologías verdes, no sabemos muy bien si una mayor concentración en torno a las utilities puede ser la forma para adelante, ¿no? Si este bottom-up approach que está haciendo España es la forma de ir, o si al revés tendríamos que un poco basarnos en las Iberdrolas y las Endesas, y en este caso en Enel, que es lo que estoy diciendo con Italia, para que ellas hagan las grandes inversiones, ¿no? Sobre todo porque vienen un poco de vuelta a lo que hablábamos de las medidas extremas de intervención. Ahí el objetivo en muchas ocasiones ha sido precisamente limitar márgenes, porque estaban saliendo por el tejado, de tal forma que los consumidores estaban siendo, bueno, no voy a usar un adjetivo, pero bueno, estaba muy claro que los márgenes estaban saliendo por los tejados, ¿no? Y las que estaban beneficiando de eso eran las utilities, y gran parte de las medidas ha sido básicamente tratar de atajar esa subida tan extrema de las... Pero bueno, una cosa es que lo puedas hacer en un momento puntual, tirando del artículo 122 del tratado, y otra cosa es que eso lo vayamos a poder mantener en el largo plazo. Yo creo que está claro que no hay esa intención por parte de lo que mencionaba un poco de la Comisión. Hemos bajado a nivel de terreno, en el que, bueno, si hay que hacerlo se hace, pero no nos sentimos tan cómodos. Pero en medio y largo plazo pensamos que cómo se desarrollan los mercados, cómo se desarrollan los mercados, no lo vamos a teledirigir. Y probablemente esos márgenes que existen van a seguir siendo muy elevados para las tecnologías inframarginales, ¿no? Y en ese sentido da la impresión que sí que hay una señal de mercado muy fuerte para seguir invirtiendo en renovables, porque en el medio y largo, perdón, no, esperemos que en el medio y largo plazo no, pero en el corto plazo, desde luego, el gas va a seguir siendo tecnología que marca precio y que fija un poco las condiciones para el resto. En ese sentido, desde la Comisión estamos proveyendo una reforma del mercado eléctrico, que seguro que conoces, Gonzalo, bien, en marzo, y en el que hay contribuciones muy relevantes de España. El objetivo es precisamente conseguir, yo creo que el principal, aunque se ponen muchos, pero bueno, el principal es desligar los precios del gas del precio de la electricidad. Si eso pasa, efectivamente esos márgenes serán menores, pero bueno, veremos si tendremos éxito, y entre tanto yo creo que las utilities tienen unos márgenes tremendos para ser un poco las que lideran ese proceso de reajuste, ¿no? Y en España tenemos ejemplos de utilities muy relevantes que han tenido unos resultados extraordinarios precisamente porque vieron esto, ¿no? Y yo creo que ese proceso en este momento no va a parar. Entonces, bueno, yo creo que también va a haber una segmentación entre empresas muy grandes. En hidrógeno, España ha optado por el bottom-up approach, el componente 9, repito. En el ha optado por el top-down. Nosotros, como digo, tratamos siempre, es algo que decimos, de ser tecnológicamente neutros, empresas neutros, y después cambiamos el approach según donde viene y sacamos políticas para pymes y políticas para... Pero bueno, en este sentido yo creo que estamos un poco a la espera, ¿no? Yo creo que es un poco demasiado pronto para pronunciarse, decir va a ser esta la forma en la que pase. Yo creo que en el ámbito digital sí que lo sabemos. La valoración de Apple es la que es comparada con Telefónica. En las utilities quizás pase otra cosa. En las utilities y todo el cambio de la transición verde. Marta. Yo quería hacer un comentario un poco más macro, un poco más estructural, ¿no? Preguntabas por las diferencias entre la legislación americana y, bueno, nuestros planes y demás. Yo creo que también muchas veces, no sé si todo el mundo estará de acuerdo, probablemente no, pero muchas veces uno piensa que cuando en la administración americana se adopta una legislación, la implementación es más fácil. La gobernanza es más fácil. Cuando allí hay mucha discusión política y demás previa, pero luego hay voluntad política y eso va más rápidamente, ¿no? Y uno ve que aquí en la Unión Europea pues llegar a acuerdo, desarrollar toda la legislación posterior y demás, pues se hace muy complicado, ¿no? Y luego también en todos lo que está, o sea, todos los planes que tenemos y demás, y esa reacción que se está produciendo a lo que está haciendo Estados Unidos, bueno, también uno ve que puede existir en el mercado europeo un cierto riesgo, ¿no? Federico mencionaba el mercado interior. Yo creo que, bueno, no solamente porque estemos de aniversario este año, hoy estamos de día, este año es de aniversario del mercado único, estamos celebrando, también celebramos este año el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas España-China, por cierto. Entonces uno piensa que esta joya hay que preservarla y que todo esto nos está poniendo en una situación
tan estresante y oímos, ¿no?, cosas en otros países, no en España, de la Unión Europea, sobre cómo quieren apoyar estos gobiernos, algunos gobiernos europeos, a sus empresas y demás, ¿no? Y yo creo que eso es un riesgo que no existe al otro lado del Atlántico, que aquí sí, y que ahí sí que tenemos que hacer frente común todos para que eso no ocurra. Muchas gracias, Marta. Tengo otra pregunta que yo creo que es destinada a Claudia, porque Claudia, tú has mencionado con respecto a los PNIE, a los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, que hay elementos importantes de competitividad a considerar y a desarrollar, y nos pregunta un asistente si pudieras elaborar un poco más esos elementos de competitividad de los Planes Nacionales de Energía y Clima. Muchas gracias. Pues sí, como he mencionado antes, de acuerdo con el reglamento de la gobernanza de la Unión de la Energía, una de las 5 dimensiones de la Unión de la Energía que tiene que verse reflejada en estos planes nacionales que ahora se van a actualizar de cara a los objetivos de transición energética de 2030 y 2040, ya que la situación ha cambiado de una forma pues, radical. Pues vendría a ser que todas aquellas medidas que los Estados miembros identifiquen como útiles para, 1, desarrollar las competencias de su fuerza laboral, del mercado laboral, 2, atraer talento. No basta, estamos en un decrecimiento demográfico en la Unión Europea. Los Estados miembros pues, tienen capacidad, bueno, tienen fuerza laboral, pero no es suficiente para suplir la demanda laboral actual. Entonces sí que se tiene que hacer una atracción de personal formado de terceros países. Luego también pues, reforzar, por ejemplo, en temas de energías renovables, pues la fabricación de estas tecnologías que se necesitan en Europa, porque tampoco queremos suplir una dependencia como la que teníamos al gas ruso y a los combustibles fósiles con otro tipo de dependencias. En el caso de las renovables, de la fotovoltaica, dependemos de una forma pues, preocupante de la producción china, cuando la fotovoltaica pues, es una opción para el desarrollo muy rápido de la energía, de la producción doméstica de energía renovable en Europa. Luego también tenemos, por ejemplo, el tema de la economía circular. Tenemos una dependencia, nosotros no tenemos esos critical raw materials que, por ejemplo, sí que se pueden encontrar en Latinoamérica, por ejemplo, el litio en Chile, en Estados Unidos, las tierras raras en China, sino que nosotros sí que tenemos una dependencia de, vale, tenemos este material, lo hemos utilizado, ahora que una vez que ha pasado su vida, su periodo de vida, ¿cómo podemos reutilizarlo? ¿Qué tecnología podemos utilizar para que este material siga pudiéndose utilizar en la Unión Europea? ¿Cómo se le puede dar una segunda vida? Entonces, todo esto son temas que los Estados miembros deben identificar en sus planes nacionales integrados de energía y clima, porque son medidas que no solo van a contribuir a una seguridad de suministro, ya sea en las supply chains, en las cadenas de suministro, sino también van a aumentar la competitividad de nuestra industria, van a impulsar el desarrollo y la innovación, el estudio, las universidades. Entonces, yo creo que estas son medidas que se pueden integrar en estos planes. Pero también vemos en el Net Zero Industry Act que en el artículo 30 sobre reporting se alude a la necesidad de que se utilicen herramientas de monitoreo de la competitividad, de la situación de la competitividad de la industria en los Estados miembros, se integren en esos planes, pero también bianualmente, es decir, cada 2 años, los Estados miembros tienen la obligación de reportar a la Comisión Europea sobre la implementación de esos planes. Entonces, el elemento de competitividad se ve reflejado. Cuando se apruebe el Net Zero Industry Act, que es un reglamento, tendrá pues será legally binding. Perdón por la mezcla de idiomas, porque realmente estos temas normalmente los toco en inglés. Entonces sí que habrá una responsabilidad por parte de los Estados miembros de reportar a la Unión Europea y a la Comisión Europea sobre cómo se está implementando todas estas medidas que se deben identificar en los planes nacionales integrados de energía y clima. Entonces, esos serían más o menos los elementos. Es algo que ahora mismo desde la Comisión Europea y desde mi equipo estamos cooperando, estamos en diálogo constante con los Estados miembros y sus administraciones públicas para ver cuál es la situación de ahora, porque ha cambiado mucho respecto a los planes que se entregaron en 2020.
y cómo podemos atajar estos nuevos desafíos. Y creo que aquí, y esto va para Marta, igual nos puedes ilustrar un poco, porque la semana pasada en el Foro Económico de Bruselas es algo que se mencionó mucho, lo mencionó la propia vicepresidenta Nadia Calviño, es algo que se ha mencionado también en otros eventos organizados por think tanks como el European Policy Center, que es la necesidad de la cooperación entre las administraciones públicas y el sector privado. Es decir, en el tema de aumentar la competitividad y sobre todo para que estos desafíos, sobre todo en temas de competencia, se vean reflejados en la planificación estratégica de los Estados miembros, se necesita este diálogo constante que igual está siendo más complicado de conseguir de lo que podríamos esperar en un primer momento. Entonces, lanzo a ver qué opina Marta sobre este tema en particular y nada, es más o menos esta es como una overview general del tema. Muchas gracias, Claudia. Pues si me permites, voy a sumar a tu pregunta otra que viene del público, que voy a destinar también a Marta, pero si quieres, Carlos, quizá tú puedas intervenir al respecto. La leo tal cual. ¿Empieza a ser la Unión Europea consciente de que la agilidad en las ayudas es un aspecto clave para que la transición se pueda hacer al ritmo necesario? Puedes agrupar las dos y, Carlos, si quieres comentar algo, y si nos da tiempo, incluso dejamos un minuto a Federico para que nos diga qué va a pasar en el futuro. Sí, nada, muy brevemente. Sobre ese debate permanente, no sé en qué términos se produjo esa intervención la semana pasada en el Foro Económico de Bruselas, pero bueno, en todo caso, esto solamente se consigue con ese diálogo permanente sector privado y los gobiernos, y sobre todo antes de que las cosas estén terminadas, ¿no? Y en todo esto que estás comentando, no solamente la competitividad, por supuesto, al final, cuando hablamos de resiliencia de las cadenas de suministro, yo he participado a lo largo de los últimos meses, ya 2 años, 3 años, en muchas reuniones internacionales donde los gobiernos nos decían a las empresas qué teníamos que hacer para que nuestras cadenas de suministro fueran más resilientes. Nos empezaban a hablar del reshoring, de todas estas medidas y demás, y muchas empresas, ¿no?, españolas, americanas, australianas, canadienses, levantaban la mano y decía, pero ¿usted sabe cuántos proveedores tengo yo en el mundo? ¿Usted sabe en cuántos países funciono yo, estoy produciendo yo, estoy trabajando yo? ¿Usted sabe que yo no tengo posición de negociadora como empresa en muchos países, que son mis proveedores de esos países los que tienen poder de negociación sobre mí ahora mismo? ¿Usted sabe todo eso? Bueno, en definitiva, diálogo permanente, por supuesto. Y sobre la segunda pregunta, bueno, yo creo que la Unión Europea, si no se había dado cuenta, ahora sí que tiene la oportunidad, yo creo que sí que se ha dado cuenta de que necesitamos agilizarlo. Hace muy poquito han salido estudios sobre quiénes son los países más beneficiarios de las ayudas de Estado y demás en la Unión Europea. Yo creo que nos da unas claves muy interesantes sobre el camino que tenemos que recorrer para que esto de verdad beneficie al sector empresarial de todos los países y a las empresas de todos los tamaños. O sea, que claramente tenemos que ser flexibles, ¿no? Ahora estamos en una situación como, no quiero que seamos reactivos, tenemos que ser propositivos, pero es verdad que tenemos ahora una medida en la que se nos ha vendido como que los Estados Unidos se van a convertir en el superproductor de energía limpia del mundo. Perdón, si eso íbamos a ser nosotros. Entonces, nos deja en una situación, yo creo que, bueno, en las mejores condiciones para que los próximos meses, bajo presidencia de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea por España, bueno, pues se tomen medidas que nos lleven hacia eso. Gracias. Carlos, en un minuto. En un minuto, bueno, aquí es siempre un péndulo entre flexibilidad y los problemas que te puede dar esa flexibilidad, ¿no? Si flexibilizas ayudas de Estado, si entre Francia y Alemania, que creo que es lo que apunta Marta, el 80% de las ayudas de Estado se refieren a esos dos países, si flexibilizas más, quizás a donde se va es al 100%. O sea, precisamente la política de la competencia es precisamente para que los pequeños estén en condiciones de igualdad. Una empresa en cualquier Estado miembro esté más o lo mayor posible en condiciones de igualdad frente a otras, ¿no? Con respecto a los planes de recuperación, hemos estado muy lastrados a nivel europeo en términos de establecer mayores controles, porque ha habido ayudas en algunos países del este de Europa que básicamente han financiado las carreras políticas de varios primeros ministros. No quiero poner nombres porque entonces ya probablemente me tendría un problema legal, pero yo creo que es relativamente sabido que es por eso por lo que se estableció este criterio de queremos saber cuál es el beneficiario último de las ayudas
y está en los ministerios de Hacienda, los notarios, etcétera, ser capaces de proveer esa información. Obviamente eso introduce rigideces. Hemos tratado de darle la vuelta en otros aspectos, en que el dinero directamente se lo transferimos a la cuenta que tiene el Tesoro Español, el Banco de España, el Banco Central Europeo. Ahí es donde transferimos el dinero y de ahí para adelante ya se encarga el Estado español y los distintos Estados miembros de transferirlos en los planes de recuperación. Eso es muy distinto a los fondos de cohesión, en los que normalmente básicamente se paga sobre la base de facturas, es decir, ex post, más lento. En los planes de recuperación se paga sobre la base de un hito en el que no fijamos un coste ex ante, o sea, no pagamos sobre la base de facturas, sino sobre si has cumplido el hito o no. Pensamos que eso iba a ser más rápido. Obviamente es que España ha recibido muchísimo dinero. Estamos hablando de un país que está recibiendo unos 200.000 millones entre cohesión y fondos de recuperación en 6 años. Si lo divides por 5, pues vienen a ser unos 30.000, 35.000 millones de inversión por año. Si eso lo llevas a empresas, no hay muchas empresas que tengan un CAPEX de 35.000 millones al año en el mundo de forma sistemática por 5 años. No sé si hay ninguna, pero bueno. Probablemente Marta y los compañeros del sector privado lo saben mejor. Pero bueno, obviamente cuando recibes tal cuantía de fondos, eso estresa al sistema. Y yo creo que España lo está haciendo relativamente bien. Por ahora sigue siendo el primero en la línea de salida, ¿no? Está con el primer pago, segundo pago. Y bueno, veremos cómo van los subsiguientes, tercer, cuarto, quinto, etcétera. Pero bueno, es donde estamos. Sí. Un minuto, Federico, para el largo plazo geopolítico. Sí, bueno, vinculado con eso también sí enfatizaría que los planes de recuperación se están ejecutando y ya tenemos velocidad de crucero. O sea, esto de que se revisen las previsiones de crecimiento de España al alza no es por casualidad, es porque tenemos una inversión pública que viene de los fondos sustantiva y ya hemos cogido velocidad. Más allá de que podría haber algo distinto en el diseño, más rápido, yo creo que eso tenemos que reconocer que está bien. Segundo, un tema que no ha salido, yo creo que tenemos que vincular el debate sobre la reforma de las reglas fiscales a todo esto. No entro en ello, pero creo que es importante. Y por último, me parece que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad en la cual vale la pena que sobre todo los que nos hemos formado pues a lo mejor con esta visión más liberal cooperativa tenemos que reajustar algunos paradigmas para que no nos pille por sorpresa lo que va a seguir viniendo, que es más intervención, más Estado, más seguridad económica y seguridad nacional en este trade-off y disyuntiva versus eficiencia, y entonces a ver qué hacemos con todo ello. Pues dicho esto, solamente queda al presidente de la Fundación levantarnos el ánimo a todos después de esta sesión. Así que... ¿Nos quedamos? Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias a todos. En primer lugar, Gonzalo, Marta, Federico, Carlos y Claudia. Un montón de cosas. Hemos hablado de política industrial, política climática, bueno, algo que no debe sorprender mucho porque este es un problema realmente complejo. Como decía Gonzalo, para finalizar esta segunda sesión celebrada conjuntamente entre el Instituto Elcano y Fundación Naturgy, cedo la palabra a Rafael Villaseca, presidente de la Fundación Naturgy. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los ponentes y al moderador la excelente jornada que hemos tenido. Tema apasionante que ha conseguido reunir hoy a mucha gente a través de las líneas informáticas y también aquí físicamente. El tema lo merece, es apasionante y sin duda alguna ha dado lugar a un debate amplio que nos permite tener una visión general, poner orden, se decía antes, estoy de acuerdo, a todos los muchos problemas de esta naturaleza geoestratégica que envuelven el mundo de la energía. No es nuevo. La energía ha estado envuelta desde sus orígenes en la prehistoria a un montón de condicionantes de tipo geoestratégico. Sin embargo, ahora ha cogido una enorme velocidad de crucero y es de alegrarse, pese a que la ocasión que lo merita es la desgraciadísima guerra de Ucrania, por cuanto muchos de los problemas en los que nos estamos enfrentando ahora, se han citado muchos, la debilidad de la cadena de suministro, la inconveniencia de determinadas relaciones geoestratégicas en energía, la falta de una adecuada política industrial, las dificultades para hacer frente al cambio climático, etcétera, 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 no son nuevas. Llevan más de una década encima de la mesa y, desde luego, es enormemente apasionante y llama al optimismo ver que, sobre todo, la Unión Europea,
pensando como europeos, ha tomado cartas en el asunto y va a diseñar esos planes que van a permitir tener una visión más allá del estricto corto plazo que nos permite reaccionar. Eso tiene un componente de novedad que nos debe a todos ilusionar, porque es nuestra gran baza para hacer frente a los serios problemas que en el mundo de la energía tenemos planteado, porque al optimismo de que se arbitrarán las decisiones y soluciones adecuadas, no podemos dejar de evitar mirar a la compleja situación a la que se enfrenta el mundo energético. Por eso estas jornadas son realmente importantes y debo agradecer al Real Instituto Elcano la amabilidad con que siempre nuestras iniciativas conjuntas las ha tratado y nos ha permitido contar con su colaboración para poder hacer frente a esto. Queremos seguirlo haciendo. El mundo de la energía está plenamente imbricado en la geoestrategia y qué mejor contar con la colaboración del mejor instituto, el mejor think tank que existe en nuestro país en este trabajo. Gracias de nuevo a todos ustedes, gracias de nuevo a todos los ponentes que han colaborado en esta jornada. Invitarles a todos ustedes que vayan siguiendo, si tienen interés y la amabilidad, a lo que en el futuro queremos seguir planteando en este importantísimo terreno. Gracias y buenos días.